Quiero agradecer a todos, principalmente porque ya finalizando este año me acompañen dentro de esta actividad académica y agradeciendo a la gentil invitación de parte de su director, del doctor José Antonio Negra Flores, que el día de hoy me permite compartir este tema que lo podríamos enmarcar dentro de algunos alcances, algunas cuestiones que se vienen debatiendo y poniendo en conocimiento de toda la comunidad jurídica en torno a lo que es el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que aún se encuentra en discusión. Algunas cuestiones preliminares porque en un primer lugar de esta disertación hablaré en torno a algunas cuestiones generales sobre la falta de prueba para posteriormente evaluar los alcances que se han venido dando en torno a el abordaje de esta institución procesal dentro de lo que es nuestro marco jurisprudencial, podríamos denominarlo, y un último ámbito en el cual analizaremos de manera concreta lo que se está proponiendo dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil para finalizar con algunas conclusiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que referir dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil? Se dieron dos versiones. Todos conocemos que a través de la resolución ministerial 299-2016 JUS del 17 de octubre del 2016, se propuso, voy a compartir unas diapositivas para que me puedan seguir un poco en el desarrollo de ese tema, se propuso por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una propuesta para lo que es un nuevo Código Procesal Civil. Es en ese contexto en el cual, dentro de los lineamientos que se esbozó en aquella oportunidad por parte del presidente de dicha comisión, que fue el doctor Giovanni Priori, se dijeron tres lineamientos principales. Uno primero, que era que el proceso debe buscar dar protección efectiva a los derechos sin importar si son individuales, colectivos o son difusos, y todas las personas en condición igualitaria ante cualquier situación de lesión o amenaza. Por otro lado, la exigencia de que ninguna formalidad puede evitar que se dé la efectiva realización de los derechos materiales, y un tercer eje, que es la oralidad como propuesta procedimental. Es evidente que el Código Procesal Civil tiene importantes propuestas. Este proyecto de reforma del Código Procesal Civil tiene importantes propuestas que se dieron a conocer el año 2018. Pero vino la pandemia, vino aquella situación inesperada por todos, la cual hizo que se replanteara todas estas cuestiones y se diera una nueva versión dada a conocer en enero de este año, que ya el Ministerio de Justicia, a través de este texto que ya se comenzó a difundir, dio a conocer ya el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Y en este contexto es de que ya se consideraba el empleo de los medios telemáticos en esta última versión, que les digo, enero del 2021, que resultaban necesarios e imprescindibles su empleo dentro de esta nueva normalidad que nos va a dejar el COVID-19. Y así, también lo que yo debo destacar de todo este proyecto de reforma es de que todo esto ha apuntado a que pueda ser viable todo lo que se viene impulsando a través del proyecto de modernización de los despachos civiles en materia civil, que es todo lo que conocemos con la implementación de la oralidad en el proceso civil, que actualmente ya, como todos conocemos, se encuentra implementado en 20 Cortes Superiores de Justicia, siendo la última implementada la de Piura. Y es así que dentro de esas instituciones, las cuales, debo resaltar,
debo señalar de que este proyecto del Código Procesal Civil es un proyecto que apunta a que la nulidad procesal sea la excepción dentro del proceso y estableciéndose para que su pedido sea materializado una etapa preclusiva que es hasta antes del saneamiento procesal. Asimismo, debo destacar la implementación del recurso de reconsideración que reemplaza reposición con la eventualidad de que también se puede verificar por parte del juez, repensar su resolución en cuanto a lo que son decretos y autos. Y por otro lado, la promoción del contradictorio, que en relación a este punto lo hablaremos a lo largo de esta disertación. Pero en relación al tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy, que es en relación a la incorporación de la teoría de la carga probatoria dinámica de la prueba, hay una situación muy peculiar, muy particular, porque dichos lineamientos se dejan de lado, dichos lineamientos y principalmente apuntaría a ese proceso que debe dar protección efectiva a los derechos sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de distinción que se verían afectados dentro de lo que es la teoría de la carga probatoria dinámica, como lo vamos a ver a lo largo de esta disertación, pero con el entendido, con el añadido de que promoviendo el contradictorio se cree que se puede superar este aspecto. Y esto, en cierta manera, puede reflejar, puede mostrar dentro de ese análisis crítico que podríamos hacer a esa institución, de que los principales componentes, porque recuerdo algún comentario que escuché del profesor Renzo Cavani, que mencionaba en relación, porque él también fue integrante de esta comisión que propuso este proyecto de reforma al Código Procesal Civil, que en relación a esa institución de la teoría de la carga dinámica de la prueba, no hubo consenso. Se aprobó por mayoría. Es decir, es una de las únicas o pocas instituciones que contiene este proyecto de reforma en la cual no todos sus integrantes estuvieron de acuerdo. Porque, digámoslo, dentro de estos lineamientos generales, que acoge esa posición que dentro de sectores del activismo jurisdiccional mayoritario en nuestro país, porque principalmente, y no podemos dejar de lado, existe una posición mayormente activista por muchos sectores de jueces, los cuales consideran resolver el proceso en justicia, y tomo las palabras que dijo en alguna vez el profesor Giovanni Prodi, en relación a lo que le interesa es la resolución del conflicto frente a cualquier otra situación, y en ese sentido, sin pensarse un poco en las consecuencias que podría tener esta tarea dentro de la actividad jurisdiccional que se desarrolla. Y entonces, dentro de lo que vamos a ver, las posiciones doctrinarias de algunos importantes profesores, podríamos apreciar una primera cuestión, de que esta teoría a nivel latinoamericano, principalmente, y a nivel europeo, viene sufriendo su ocaso. Ocaso, sobre todo a partir de una sentencia que fue expedida por la Corte Suprema de Justicia colombiana, la cual en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana 91-93-2017, del 28 de junio del 2017, en la cual el magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez pone de reflejo esta situación. Y también dentro de esas voces críticas recientes que se han sumado a esto, el desaparecido maestro Miquel Itarufo, que estaba en contra, el profesor Jordi Ferrer Ventral y Jordi Dina Fenol, quien va un poco más al extremo, indicando que se debe retirar toda institución de lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba, en este contexto al cual me estoy refiriendo, podemos identificarlo como aquel problema de la falta de prueba. Y estamos hablando de aquel problema de la falta de prueba que en primer lugar engloba un problema humano y milenario más amplio, que es el de la falta de prueba al momento de que el juez va a adoptar una decisión, ya sea declarando fundada o ya sea declarándose infundada la demanda, que evidentemente representa todo un desafío que puede encontrar soluciones diversas transitando por dos caminos diferentes.
un primer camino transitando por un sistema de reglas que le van a señalar a quien resuelve en qué sentido o cómo debe dirigirse, y dentro del fracaso de lo fáctico, de los argumentos, la fundamentación que se ha esgrimido, que es materia de debate en el proceso, el derecho se constituye en el encargado de cerrar aquella llave, dirigiendo al juez una instrucción de cómo debe resolver acerca de aquella cuestión controvertida y de aquel hecho necesitado de prueba que no puede darse por confirmada. Entonces, es en ese contexto en el cual también a ese juzgador se le da un poder o una facultad para imponer aquellas consecuencias perjudiciales de la falta de prueba, ya sea una u otra parte. Recurriéndose así, en algunos casos, en muchas circunstancias, a pautas que pueden resultar débiles, como una guía para efectos de poder distribuir los perjuicios por no haberse demostrado la afirmación, siendo factible apartarse de una consecuencia que puede generarse en el proceso, generalmente aceptada, cuyos efectos negativos se cargan sobre una pretensión basada en este hecho. Entonces, si nos ponemos en un aspecto cotidiano, por ejemplo, un accidente de tránsito en el cual un taxista viene conduciendo un vehículo y este es embestido por otro que finalmente cruzó en luz roja y se dio a la fuga, lo primero que va a hacer es recurrir a lo que es aquellos elementos que permiten acreditar cómo se produjo ese accidente de tránsito. Va a sacar fotos, va a ubicar testigos, va a sacar fotos o grabar videos de cómo quedó su vehículo, y a ese primer momento podríamos denominarlo que esa persona va a buscar fuentes de prueba. Un segundo momento es de que acudirá a su abogado, llevará todos esos elementos y el abogado con conocimiento jurídico seguirá ese rastro para incorporar ya medios de prueba o pruebas que serán materializadas dentro del proceso. Y un tercer momento en el cual el juzgador, en base a todo esos medios de prueba ofrecidos, que finalmente los tomará para corroborar todas esas afirmaciones fácticas que se han realizado en torno a las preposiciones en las cuales se han construido la demanda y su constatación, el juez construirá su sentencia. Entonces, estamos hablando que para que ese juez pueda construir su sentencia, y asimismo para que esa parte pueda aprobar, acreditar sus afirmaciones sostenidas en la demanda y la contestación, tienen que transitar por un sistema de reglas que le van a señalar cómo tiene que presentar las pruebas, en qué sentido tiene que presentarlas y qué criterios debe considerar de acuerdo a determinado proceso. Un ejemplo sencillo: si acudimos a un proceso de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la manera que se tiene que probar va a ser diferente. Si es contractual, la persona que alega que se le ha causado el daño tendrá que probarlo. Si es extracontractual, la persona a la cual se le imputa el daño tendrá que probar que no ha ocasionado el daño. Entonces, es de que este sistema de reglas finalmente pondrá aquella llave que dirigirá al juez para que en este contexto él mismo sea aquel encargado de saber, en base a esas reglas, cómo debe resolver. Pero hay un problema acá que fue identificado principalmente por varios profesores, que es que dentro de la judicatura no se aplica correctamente esto. Y al iniciarse la redacción de la sentencia, principalmente el segundo o tercer considerando de la sentencia, se esgrime el contenido del artículo 196, cuando el 196, aunado al 200 del Código Procesal Civil, deberían ser aplicados en el momento, en la oportunidad en la cual el juez esté emitiendo la sentencia y está corroborando cada una de dichas preposiciones fácticas. Es en ese contexto en el cual las reglas de carga de la prueba, principalmente, cada uno la conoce al presentar una demanda y las empleará de acuerdo a aquel aspecto, a aquella circunstancia en la cual esta parte se base
en esta regla general para probar cada una de sus afirmaciones. Cada una de sus afirmaciones de acuerdo a las pruebas que pueda tener, a las pruebas de cuál carece, y entonces establecerá una estrategia dirigida para ello. Entonces se va a basar en esa regla general. La regla general de la carga de la prueba principalmente podemos decir de que va dirigido y dentro de la doctrina se ha creído pertinente impulsarse todo esto para que pueda una misma regla ser aplicada de carga de la prueba para todos los procesos, que se acta para cualquier tipo de proceso. Pero esto principalmente fracasó, no prosperó porque esa afirmación que se ha dado a lo largo de la historia de obtener una regla general que pueda coadyuvar para la carga probatoria, acta para cualquier tipo de casos que pudiera plantearse, resultaba un desafío. Un desafío que no puede alcanzar, que no se podía alcanzar plenamente porque es necesario atenderse ciertas situaciones, ciertos aspectos particulares con reglas especiales del unus probandi de carga probatoria. Y es así de que se componen de reglas especiales y una regla general residual de cierre que es habitual, que principalmente es habitualmente adoptada en muchos códigos procesales. De esta forma, lo que se pretende es construirse una suerte de modelo de corte objetivo, abstracto y predeterminado que pueda ordenar las conductas de los litigantes para recabar las fuentes de prueba, su aportación, su práctica y suministro que confieran a la vez esa previsibilidad para la toma de las decisiones. Pero sin embargo, no se da esto, no hay una regla general precisa apta para todos los procesos. Otra de las cuestiones dentro de este ámbito de transitar a través de un sistema de reglas que van a señalar a quien resuelve en qué sentido debe hacerlo, va a apuntar, como dije anteriormente, a darle un poder o una facultad a ese decisor para imponer consecuencias perjudiciales a la parte frente a la no prueba. Y por otro lado, un sistema de reglas que señala a quién resuelve cómo debe realizarlo. Entonces, podemos hacer una primera afirmación de que se habla también de un sistema de carga objetiva y un sistema de carga subjetiva. Un sistema de carga objetiva que principalmente nos lleva a formular la siguiente pregunta. ¿Cuándo una parte procesal pierde? Cuando no presenta o no existe prueba suficiente de esa parte. Y por otro lado, cuando hablamos de una carga objetiva, esta nos lleva a preguntarnos quién en el proceso debe aportar la prueba. Entonces, una regla objetiva es que la parte va a perder, artículo 196, cuando no hay prueba suficiente. Y una segunda regla de carácter subjetivo es quién debe aportar la prueba. Por eso les ponía el ejemplo de responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil de extracontractual. Entonces, es en este ámbito en el cual, por lo general, para abordarse a cambiar esta regla general y hablarse de lo que son reglas especiales, como por ejemplo se dan en Argentina, puedo mencionar que en el caso del Código Civil y Comercial argentino, apunta principalmente a esa variación de la regla general de carga de la prueba para procesos de familia, para procesos de responsabilidad civil, también en procesos laborales, también se da este tipo de aspectos. Y esto va anotado de que para poderse aplicar se esgrimen mucho cuestiones de justicia. En ese contexto en el cual me estoy refiriendo, otro de los aspectos que se va a referir es de que se van a alegar para cambiarse la regla general de carga de la prueba y hablarse de reglas especiales que obedezcan a situaciones específicas, razones de justicia. Razones de justicia, la cual va a conllevar en este ámbito de que resulta necesario poderse atender circunstancias específicas que puedan rodear ciertas, ciertas circunstancias particulares,
pertinentes de ese proceso que se está conociendo. Ya no con una regla general, sino con una regla especial de el onus probandi que se adapte al caso, a ese proceso en específico. Por un lado, cuando vamos a acudir a reglas especiales, vamos a ir a, por un lado, circunstancias de razones de justicia y atenderse circunstancias particulares que puedan presentarse. Y por otro lado, cuando hablamos de una regla general, apuntamos a aspectos que puedan brindar esa certeza y esa seguridad jurídica para todos los procesos en general. Entonces, cada una de las reglas generales, las cuales fueron elaboradas a lo largo del tiempo, dirigen su mirada hacia distintos aspectos, hacia diferentes ámbitos, como son los sujetos procesales, por otro lado, las clases de hechos, o por otro lado también puedo referirme a lo que es en este ámbito el aspecto relativo a aquel ámbito en el que vamos a pretender como un elemento fáctico apuntando hacia la pretensión la aplicación de aquella consecuencia jurídica que perseguimos. Entonces, estas reglas especiales, que van más allá de las reglas generales de las cuales se conforma la carga de la prueba, a menudo se encuentran impregnadas de razones de experiencia o cuestiones netamente prácticas relativas al suministro de la prueba. ¿Y sobre quién recae todo esto? Todo esto va a recaer sobre la espalda del juzgador. Es en este contexto en el cual nos encontramos situados, en el que ese conjunto de reglas que hace las veces de clausura o cierre sistemático para evitar el no liquid. Y en ese contexto, conforme a lo que ha establecido, a los parámetros establecidos por parte del legislador, para efectos de que los litigios no queden abiertos por más tiempo del necesario, evidencia su preferencia hacia una declaración de certeza jurídica con la condición que se haya cumplido en este ámbito con el debate procesal en igualdad jurídica de oportunidades. Entonces, todos al presentar una demanda conocen esa prescripción general. Y es así que eso ha sido establecido por el legislador con una finalidad: generar certeza, generar seguridad jurídica para que puedan resolverse los casos en este contexto. Y es así de que debemos considerar de que la carga de la prueba engloba un problema humano y milenario bastante amplio, que es el de la falta de pruebas al momento de adoptarse una decisión. Y ese problema de hace muchos años atrás ha buscado darse una respuesta de cómo resolverse frente a la falta de prueba. Y podemos hacer referencia a la propuesta efectuada por Leo Rosenberg en su tesis para obtener el grado de abogado, y podemos hablar de Micheli, los cuales fueron los primeros en los que buscaban dar esa respuesta a la falta de prueba y cómo el juez debe tomar una decisión en base a reglas generales. Entonces, es que a través de un sistema de reglas que le van a indicar a ese juez en qué sentido debe hacerlo y asimismo darle un poder o una facultad que le permita imponer las consecuencias prejudiciales de la falta de prueba de una de las partes, es que así se va a construir ese proceso y así finalmente se va a sentenciar. Es en ese contexto en el cual ese carácter objetivo de ese sistema de reglas es una clasificación la cual va a conllevar, y lo que va a hacer es que se pueda ser aplicado a un caso en concreto, con total independencia de la propia manera de pensar y sentir del operador jurídico, que se trate y que aborde este proceso y que lo conozca y que tenga finalmente que sentenciar. Y así, una de las secciones de la voz objetivo, ya hablamos de este ámbito de la carga objetiva, presenta el diccionario de la lengua española, apunta en ese contexto. Entonces, todo ese conjunto
de reglas a las cuales vengo refiriéndome va a conllevar, por un lado, ahí van a poder ustedes apreciar, en este caso, el concepto de carga, que principalmente, como refiere la DRAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 22ª edición, señala en el seno de un proceso de necesidad de realizar determinados actos para evitar que se produzca perjuicio para la parte. Y en segundo lugar dice deber o exigencia inexcusable y asimismo facultad, poder o derecho de hacer algo. Entonces, estamos hablando de acuerdo a esa acepción de carga de esa necesidad de realizar determinados actos para evitar que se produzcan perjuicios de las partes. Alguien tiene que hacer algo, tiene que cumplir con probar para que no se le cause un perjuicio en el proceso. Entonces tiene un deber y una exigencia de realizarlo en este ámbito. Y entonces estamos hablando que todo esto lo construimos en base a reglas, las cuales van a provenir de antemano de otros sujetos diferentes, de otros sujetos distintos a los que actúan en el proceso, demandante, demandado y el juez, para evitar que su fijación pueda, porque eso es la principal crítica que se hace, pueda ser acomodada a alguna particularidad del caso a efectos de incidir en el resultado de la decisión. Y es así que en nuestro país, en nuestro ordenamiento procesal civil, como le referí, el artículo 196 del Código Procesal Civil se entiende y señala en este contexto de que podríamos tenerlo como una regla general, el artículo 196, que refiere dentro del mismo. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Y esa es la regla general que establece nuestro Código Procesal Civil. Una regla general del onus probandi que se aplica en ausencia de la otra específica y donde, si no se ha levantado esa carga, entramos a lo que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil, que señala claramente en cuanto a la improbancia de la pretensión. Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda de reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Entonces, en este contexto, podemos indicar de que se entiende a la carga procesal como un imperativo. Y este vocablo le imprime un significado de deber, que se emplea para justificar un deber de colaboración de las partes. Y una primera cuestión es de que esa carga, y muchas veces se interpreta, también vamos a ver, a esa colaboración entre las partes para justificarse esta teoría. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta otro aspecto en relación a lo que son estas reglas de la carga de la prueba, que se hicieron derivar de las máximas de experiencia en muchos casos y que se basan en criterios de afirmaciones y negaciones de las partes. Entonces, estamos hablando de aquellas reglas de carga de la prueba que se hicieron derivar y que se basan a criterios y afirmaciones y negaciones de las partes que pronto se muestran su flaqueza, ahí viene la parte endeble de todo esto, por la gran cantidad de secciones que pueden tenerse, mientras existan también numerosas negaciones que deben probarse. Y en ese contexto es que las afirmaciones indefinidas se encuentran excluidas de ese tema materia de prueba. Y otras veces un mismo hecho puede ser observado de manera positiva para una parte y otra la puede ver de manera negativa. Y podemos ver un ejemplo, ¿no? Cuando el demandante afirma haber prestado un servicio y la parte demandada afirma que no lo hizo. Entonces van a existir posiciones distintas y diversas en ese sentido.
Es importante también que consideremos que tengamos en cuenta un aspecto importante en este ámbito, que es de que lo que nos tiene que quedar claro es de que esas reglas generales de la carga de la prueba principalmente se van a emplear cuando existe falta de la prueba. No se va a emplear siempre, sino cuando existe una falta de prueba, le va a indicar el camino al juez qué tiene que hacer cuando no se encuentra probado un hecho, una preposición fáctica sustentada a lo largo del proceso, y va a fijar las consecuencias de la falta de prueba. Y me remito a lo que señalaba el profesor Leo Rosenberg, que como ustedes pueden apreciar, este refería que la teoría de la carga de la prueba es la teoría de las consecuencias de la falta de prueba. Entonces, si la parte no cumple con probar, evidentemente su pretensión va a ser desestimada, y esa es la indicación que tiene el juzgador. Aplicas el artículo 196 que te dice la carga de probar, es decir, estamos hablando, como lo señalé, de ese imperativo, estamos hablando de ese deber que tiene la parte, como lo vimos de analizar esa sección del vocablo carga, va a indicar ese imperativo que va a imprimir un significado de deber a esa parte. Entonces, tiene ese deber de probar sus afirmaciones y colaborar con el proceso para ello. Por otro lado, recordando al profesor Leo Rosenberg, este refería, ahí lo pueden apreciar, y en su texto, la carga de la prueba, como dije, fue su tesis del mismo, la cual se dio a conocer aproximadamente en 1900, 1920, de 1900, aproximadamente en esos primeros años. Él señalaba que cada parte debe afirmar y debe probar cada uno de los presupuestos de la norma que les resulta favorable para efectos, para cuyo efecto jurídico redunda en su provecho. Y esa es la regla general que establecía el profesor Leo Rosenberg. Bueno, entonces ya entendimos un poco y analizamos el concepto de carga, que es la imposición y el deber que tiene cada una de las partes para corroborar cada una de las afirmaciones que va a sustentar en el proceso. Ahora vayamos en esta segunda parte a analizar el contexto en el cual se ha aplicado esta teoría de la carga probatoria dinámica en nuestro país. Y la primera reflexión que nos lleva a esto es señalar de que no tiene una base normativa. En el proceso contencioso administrativo sí se encuentra comprendido y principalmente ha sido incorporado de manera jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República, y ha sido incorporada en segundo lugar por parte también de los tribunales administrativos, como era Indecopi cuando veía todo este tema de responsabilidad civil por mala praxis médica, donde han salido principalmente estos pronunciamientos en este sentido. Entonces, si vamos un poco a ver el ámbito jurisprudencial que se ha venido dando en relación a esto, podemos hablar de una primera sentencia. Voy a tratar de ampliarlo un poco para que ustedes puedan apreciarlo. Vamos a ver si puedo ampliarlo un poquito más. Muy bien. En primer lugar, en relación a esto, en la sentencia expedida en el expediente 1776-2004, es una acción de amparo, el Tribunal Constitucional, en primer término, incorporó esta teoría de la carga probatoria dinámica en la sentencia expedida en ese proceso, en el cual señaló lo siguiente: se ha señalado prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presente el artículo 196 del Código Procesal Civil. Frente a ello, señala el Tribunal Constitucional, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas
para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de imposición probatoria. Señala haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales o técnicas o fácticas para producir la actividad. Lo que podemos establecer de esta primera sentencia del Tribunal Constitucional es de que, tomándose un poco ese criterio de aportación procesal entre las partes, habla de que esa parte que está en mejor posición de presentar la prueba la haga. Es decir, lo primero que señala es de que el jugador establezca de que el jugador pueda, en este contexto, señalar e imponer a la parte que está en mejores condiciones de hacerlo, que presente esa prueba que la otra no lo puede presentar. Y es así de que comienza a incorporar este aspecto en el ámbito de nuestro ordenamiento procesal, pero lo diríamos principalmente a través de esa incorporación jurisprudencial. Hay varios países los cuales han ido retirando eso justamente por las voces, como vamos a analizarlo en la última parte, de este ámbito, de ese aspecto relativo a la incorporación de la carga de la prueba, principalmente por esta sentencia del Tribunal Constitucional, que apunta en este contexto a dónde principalmente es aplicado jurisprudencialmente esto, como les dije. En los pronunciamientos de responsabilidad civil profesional, ya lo dije, mala praxis médica, simulación de actos jurídicos y en asuntos de materia laboral, de consumo y familia. Ahí se ha venido aplicando esto. Ahora vamos a hablar de un segundo pronunciamiento que es el expedido por Indecopi, el cual señala ese tribunal de Indecopi en el expediente 327-96, expedido por la Comisión de Protección del Consumidor, en la que señala que la carga de la prueba sobre si se informó o no al consumidor respecto a la existencia de escalas que no resultaban previsibles, empleando su diligencia ordinaria, debe ser asumida por aquel que maneja esta información y se encuentra en mejor posición para producir la prueba sobre tal hecho. El proveedor es quien se encuentra en mejor posición para demostrar si efectivamente cumplió con informar sobre estas circunstancias que no resultaban de repente previsibles. Entonces, Indecopi, también acogiendo todo esto, busca cambiar esa regla hacia el proveedor, quien se encuentra en mejor posición para demostrar si brindó esa información al consumidor. En ese contexto se aplicó esta teoría de la carga probatoria dinámica. Ahora vayamos a un tercer caso que se ha dado jurisprudencialmente, que es el contenido en estas dos casaciones que ustedes están apreciando. Una primera, que es la casación 1385-2014 Lima, que se trata de un proceso de nulidad de acto jurídico en el cual, la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Civil, señaló que la parte relevante, el colegiado ha desestimado, pues las máximas de la experiencia no demuestran el acto simulado, obviando que la doctrina refiere, como en el expediente, señalan el número y la fecha, que la simulación absoluta se configura cuando se aparenta celebrar un acto jurídico y no existe realmente voluntad de hacerlo, lo que de vista no desarrolla ni analiza, dejando al mero criterio de la probanza, de enlace y máximas, y para el segundo cargo aduce que el colegiado obvia la jurisprudencia aportada, donde en los casos de simulación debe de aplicarse la carga probatoria dinámica conforme a la causa 4217
del año 298, ¿no? Es decir, existió un pronunciamiento anterior al cual no he tenido acceso, pero también se refiere a este punto de la aplicación de la carga probatoria dinámica, principalmente para efectos de no efectuar mayor motivación, podríamos señalar ese primer efecto, y el segundo para efectos de no emplearse las máximas de la experiencia en ese contexto. Por otro lado, la casación 4445-2011 Arequipa, proceso de impugnación de acuerdo de asociación en la cual se estimó que la persona jurídica se encuentra en mejores condiciones para acreditar la formalidad a la convocatoria de asamblea y señala, la regla general de la carga de la prueba responde al carácter dispositivo que tiene el proceso civil en el Perú y en una gran parte de países, sin embargo, es vital en nuestro ordenamiento para un fallo justo, proporciona al juzgador las herramientas necesarias para evitar que los obstáculos que puedan poner las partes le impidan acercarse a la realidad de los hechos, siendo que además de las alternativas que da el citado código al juez en materia probatoria, sería importante incorporar como una norma los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que flexibilizan el criterio de distribución de la carga probatoria. Entonces, en esa segunda casación, que se trata de un caso de impugnación de acuerdo, la Corte Suprema de la misma manera decide incorporar esta teoría, apuntando a dos aspectos que siempre se esgrimen cuando se emplea la teoría, la aplicación de la carga probatoria dinámica, que es obtenerse un fallo justo, y un segundo aspecto, acercarse a la verdad o a la realidad de los hechos. Siempre vamos a encontrar cuando quieran acercarse a construir y la aplicación de la teoría de carga de la prueba, de la carga dinámica de la prueba, a ese aspecto. Pero hay una cuestión adicional que quiero mencionar de esa casación 4445-2011 Arequipa, que es que la Corte Suprema, dentro de la casación, aplicó la teoría de la carga dinámica de la prueba. Es decir, no fue aplicado por el juez de primera instancia, no fue aplicado por el juez de segunda instancia, sino fue aplicado por parte de la Corte Suprema en esta casación. ¿Se le dio oportunidad de escuchar lo que dijo la otra parte? No. ¿Se cumplió con el contradictorio? No. Lo resolvió dentro de la sentencia, como también fue en la casación anterior. Entonces, en este contexto podemos ver de que estos pronunciamientos, en esos pronunciamientos que hemos revisado brevemente con ustedes, podemos encontrar de que se dejan de lado las reglas del onus probandi, más allá de que hay una confusión, podría identificar esto, conceptual, que trae aparejada la mismísima teoría que aplica de imponer una solución del caso diferente, distinta a las reglas provenientes del derecho, a las reglas establecidas normativamente. Y así, siempre, como lo hemos identificado, se van a esgrimir razones de justicia, criterios de justicia subjetivo del jugador que quiera emplearlas, sin reparar en un detalle no menor, que creo que ese es el aspecto medular de todo esto, que es que las reglas de la carga probatoria que han sido aplicadas, que han sido empleadas, hace muchas veces de filtro para impedir generalmente que una sentencia se apoye en una mentira o en algo inexistente. Para eso sirve. Y si borramos de un plumazo estas reglas generales, inclusive con mejores intenciones, lo que estamos haciendo y en nombre de la justicia y la verdad a la cual se puede aspirar, estamos manipulando el resultado del proceso a costa, en algunos casos, de emitirse una mentira sostenida por una de las partes dentro de una sentencia. ¿Ello resultaría justo para la otra parte? Esa sería la pregunta que yo me formulo. ¿O nos acercamos de esa manera a la verdad? Creo que son preguntas las cuales deberían responderse antes de acudir a esta construcción. Entonces, es así, estos pronunciamientos dejan de lado estas reglas del onus probandi, como lo he referido. Y en este caso,
ello no responde a un criterio realmente de justicia y en dejarse en desprotección y en dejarse sin juez a la otra parte. Entonces, hay que considerar estos aspectos que principalmente podemos identificar del análisis de esta jurisprudencia, que, como vamos a ver a continuación, hay una situación en la cual se genera cierta confusión conceptual en este contexto, que más allá de que pueda tenerse buenas intenciones, principalmente afecta a una de las partes procesales. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta, que consideremos de que solo tiene sentido hablar de la inversión cuando la regla de la carga probatoria se basa en un elemento subjetivo. Y ese elemento subjetivo, ¿quién lo va a aportar? Lo va a aportar, en este caso, el juzgador que va a hacer esa inversión. Al ver que la parte que debía aportar la prueba no puede aportarla, cambia esto y la dirige hacia otra parte. Y por otro lado, cuando la norma está fijando qué sujeto debe probar un hecho determinado, aquí no se trataría de la inversión, sino de esa fijación subjetiva del onus probandi. Ahora bien, hablemos un poco de los orígenes y fundamentos de esta teoría de la carga de la prueba, que se da en la ciudad de Rosario. La propuso el profesor ex magistrado, ya jubilado actualmente, el profesor Jorge Walter Peirano, en el cual la alternativa de que esta distribución de las consecuencias jurídicas recaiga en manos de los jueces frente a un dato incierto y les consigna esa denominación llamativa que es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Y en dicho trabajo, la exposición que promueve en este contexto es de que se hace una referencia a la teoría del proceso como una situación jurídica en la cual hacen referencia a James Goldmich, del cual estos profesores extraen y rescatan en consideración la dinámica del derecho. Él propone un derecho dinámico y los fenómenos procedimentales que refería el profesor Goldschmidt. Es en ese contexto de que más adelante, dentro de esta breve publicación, destacan que durante un largo lapso se diseñaron las reglas de la carga de la prueba como algo estático, apartándose de ese espíritu los doctrinarios y fijándose de una manera demasiado rígida y sin ningún tipo de miramientos, además para las circunstancias del caso, las cuales podían llegar a aconsejar, ya sea a una u otra parte, ya sea a una u otra parte, en este contexto, en el cual se daba una situación particular. ¿Que cuál era esa situación particular? Era esta situación particular de que buscaba, teniéndose en cuenta, hay una cuestión que no se comenta, que se dio frente a esta propuesta de estos profesores argentinos, que principalmente de la provincia donde proviene, donde laboraba como magistrado, y bueno, ejerce la docencia el profesor Peirano, era Santa Fe. Y en aquel momento la norma procesal, porque recordemos que en Argentina cada provincia tiene su propio ordenamiento procesal. Y en esa provincia argentina, su ordenamiento procesal civil no tenía ningún artículo de la carga de la prueba. Es por eso de que ellos tienen la libertad de proponer esta regla sobre la carga de la prueba. Y es así de que desde un franco pretoriano, porque la norma no lo establecía, estos autores advierten nuevas reglas en materia de carga probatoria tendientes a aquilatar adecuadamente circunstancias y situaciones singulares, ¿no? Y es en ese contexto en el cual ellos tratan como un conjunto de reglas excepcionales, así lo señalan en estos términos,
ya ampliando esta primera posición en una publicación que sacaron en el año 2000, y señalan que esas reglas excepcionales de distribución de la carga de la prueba hace desplazar el unus probandi del actor al demandado o viceversa, y señala que ahí está su designación, según fueran las circunstancias particulares del caso, y añade que por ende se procura quitarle algo de rigidez a la norma corriente en materia del reparto del esfuerzo probatorio. Es en ese contexto en el cual esto recae sobre las espaldas del jugador. Y esta teoría recae sobre el juez, que sería el protagonista, quien de acuerdo a su discrecionalidad estima si las circunstancias y la necesidad de hacer justicia, en el caso en concreto, van a conducir a dejar de lado, ya sean las normas corrientes del unus probandi, para aplicar reglas excepcionales fuera de lo fijado por el legislador. Y en ese contexto se acude y se va a la ponderación o valoración de las circunstancias peculiares del caso concreto y permitiéndose al juez, en este contexto, bajo el manto de esta teoría, apartarse de las reglas del unus probandi y trasladar las consecuencias de la falta de prueba de una hacia la otra parte en base a pautas muy débiles, porque todo va en una cuestión subjetiva que no tiene una base objetiva firme. Y el parámetro más frecuente que se emplea en ese contexto es la regla de facilidad probatoria, a favor de una u de otra parte. Y en este caso, tomándose en cuenta también el criterio de facilidad y de disponibilidad probatoria, a efectos de determinar cuál de ellas se encontraría en una mejor posición, en mejor condición fáctica, en mejor condición profesional o técnica de probar por lo que no hizo su otra parte. Y esto se relaciona con el criterio, ya sea de normalidad y anormalidad en el acaecimiento de los hechos en el proceso. Y cuando se habla de pautas o criterios débiles, acá voy a lo que refería el profesor Micheli Tarufo, que son netamente subjetivos, decía él, sometiéndose en cada caso a la voluntad del juzgador de turno. Entonces, podemos identificar en este contexto que hay variaciones en cuanto al desarrollo de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que por un lado hay una verificación empírica de la justicia al aplicar las reglas generales de la carga de la prueba, evidentemente, porque lo va a determinar el juez, va a ver si existe una situación injusta para aplicar esta regla de la carga de la prueba, va a verificar en este caso la normalidad o anormalidad de los hechos alegados, y en ese contexto, de acuerdo a esa verificación empírica y en base a esa normalidad o anormalidad, es de que, tomándose en cuenta los hechos que se han podido generar, conlleva hacer dos reflexiones. Por un lado, lo normal se presume y debe probarse. Y por otro lado, lo normal, como refería el profesor Malatesta, tendría que probarse. Lo normal se presume. Lo anormal debe probarse, como refería el profesor Malatesta. Y el problema en determinarse en este contexto lo que es normal y lo que, porque se dice que se establece una continuidad de situaciones que pueden generarse y las que se experimentan en los siglos, y lleva a un concepto ambiguo y subjetivo. Y acá tomo las palabras del profesor Reo Rosenberg, quien era severo en relación al criterio de normalidad y anormalidad, y señala él mismo sobre la confusión que conlleva entre la carga de la prueba con una apreciación de prueba si tomamos en cuenta estos criterios. Otra pauta más habitual a la hora de aplicar esta teoría de la carga probatoria dinámica intenta desentrañar cuál de las partes se encuentra en mejor posición de probar.
Y es así que se va a dar un desplazamiento de la carga probatoria. En esto, la producción, en esto, la práctica de la prueba va a aparecer como una mixtura conceptual donde no se deslinda adecuadamente la aportación de la fuente y el ofrecimiento del medio y la ulterior concreción de la práctica probatoria. De este modo, donde existen actividades meramente coadyuvantes de la parte que no tiene la carga de la prueba, que va a hacerlo para facilitar la tarea de probar de la otra. Y estos efectos de que pueda practicarse justificarían la alteración de la carga probatoria e imponen aquellas consecuencias perjudiciales por la falta de prueba de lo que ha afirmado, de lo que ha sostenido su contraparte. Y así se recurre, yo lo diría, a criterios de facilidad probatoria. Criterios de facilidad probatoria y de disponibilidad probatoria de los medios probatorios que pueden ser ofrecidos, que en rigor son conceptos distinguibles en este ámbito. Porque mientras si hablamos de disponibilidad, estamos hablando de aquel ámbito que se vincula con la fuente de prueba anterior al proceso que posee en exclusiva una de las partes, por lo que resultaría imposible de repente al acceso de la contraria. Y la facilidad tendría que ver ya con el aspecto relativo al alcance, dado que se consideran los impedimentos que en algunos casos puede dificultar la producción de la prueba de su contraria, ¿no? Frente a la mayor sencillez con que pueda practicar su contraria. Y si afinamos un poco más, esta idea, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, se apoyaría en el criterio de facilidad, que conduce al examen, al balance de las dificultades que cada parte tiene de acuerdo a un determinado medio de prueba. Entonces, en este contexto es de que, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta los aspectos también relativos a lo que ya nos referimos, a la confusión de conceptos, ¿no? Porque por un lado, si nos referimos al aspecto, esa confusión conceptual que se da, que se viene dando en torno a la valoración y lo que es la carga probatoria, que inspira uno de los argumentos de quienes fuerzan y defienden esa teoría de la carga dinámica probatoria. En ese sentido, se afirma por el profesor Peirano que es una suerte de colorario de lo que es la sana crítica, con lo que se extienden los límites de la valoración probatoria para someterse en ella al onus probandi. Pero debemos hacer una diferenciación clara entre lo que es valoración y carga probatoria, que es diferenciada. Porque por un lado, las reglas del onus probandi le enseñan al juez la solución del caso que debe asumir este frente a la falta de prueba, cuando no todos los parámetros que guían las operaciones comprendidas todas las operaciones comprendidas para la apreciación de la prueba no le han dado o no le han generado ningún tipo de resultado o directamente siquiera hay una prueba que pueda apreciarse en este contexto. Por otro lado, tampoco puede entenderse que la teoría de la carga dinámica probatoria opera como una excepción a la regla general del onus probandi. Entonces, si hacemos esa diferenciación también entre carga procesal y carga de la prueba, carga procesal faculta, es una facultad, como lo dije inicialmente, no un imperativo que tiene las partes dentro del proceso y en su propio interés. En tanto, carga de la prueba evita el non liquid, la regla de juicio, la regla de conducta de las partes. Pero es importante acá que tengamos en cuenta un aspecto. Si hablamos de la teoría de la carga probatoria dinámica, podríamos hablar de un deber de las partes, podríamos hablar de la obligación que tienen las partes. No, no estaríamos hablando de eso. Y en ese sentido, no se está confundiendo el contexto, el concepto de carga procesal para construirse esta institución debatida, esta institución bastante de la cual se han apartado muchos doctrinarios. Entonces, debemos considerar también de que existe una regla legal
sobre lo que es la carga probatoria, que, como dije, es una aplicación pretoriana de la carga dinámica, que es una aplicación pretoriana que trae la carga dinámica y que constituye una violación de la ley. Eh, no resulta tampoco un colorario como refiere el profesor Peirano de la regla de la sana crítica, y en ese contexto es de que es importante que hagamos esta diferenciación. Porque la teoría de la carga probatoria dinámica, como lo dije, confiere un poder y una facultad jurisdiccional que autorizaría en casos determinados a que ese jugador soslaye y deje de lado la regla de la carga de la prueba, y más precisamente la regla general para imponer consecuencias frente a la falta de prueba de una u otra parte. Y se implanta esa voluntad del jugador de manera totalmente distinta de responder el fenómeno de la carencia de la carga probatoria. Es en ese contexto en el cual conceptos relativos a lo que es en este ámbito, aspectos relativos a lo que es carga procesal, que es el género, es confundido con aspectos relativos a carga de la prueba. Porque por un lado tenemos que considerar todo lo que implica esto: deberes, obligaciones y cargas, que tienen diferencias. Deberes en el plano vertical para cada una de las partes, que le impone un imperativo normativo en base a un interés general que tiene para poder acreditar las afirmaciones fácticas que sostiene, y si no lo hace, la sanción sería de que la demanda sea desestimada. Obligaciones que dentro del plano horizontal hay una exigencia y una obligación en base a ese interés ajeno que tiene cada una de las partes, que resulta constreñible a las mismas. Y por otro lado, cargas en el plano insular, que es una facultad, un interés propio y un perjuicio. Entonces, es distinto que hablemos de deber y es distinto que hablemos de carga o de obligación. Y es en ese contexto en el cual nuestro artículo, como lo dije inicialmente, 196 y 200 establece claramente estos parámetros. El artículo 196 establece las consecuencias, que todas las partes tienen que probar las afirmaciones que van a configurar los hechos, las proposiciones fácticas que van a configurar sus pretensiones, y de quien contradice dichas proposiciones fácticas. Y por otro lado, la consecuencia, que es frente a la no probanza de los hechos que se han afirmado en la demanda o la reconvención, estos harán que la demanda sea declarada infundada. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos referir cerrando esta segunda parte? De que claramente hay reglas generales que se han establecido para que sigan los juzgadores. Las reglas especiales generan todo este tipo de situaciones en las cuales el juez, y lo digo desde el lado de la judicatura, va a dar un miramiento a la posición de cada una de las partes para decidir si va a aplicar a la posición particular de cada una de las partes, para decidir si va a aplicar esa teoría de la carga probatoria dinámica, y esto hará de que el juez rompa principalmente su deber de imparcialidad, que también esto conlleva, y esto genera principalmente un aspecto que debo comentarlo con ustedes, que cuál es. El aspecto que debo comentarles es que principalmente, si el juez va a optar por este ámbito de lo que es acoger esta teoría de la carga probatoria dinámica, que no tiene principalmente un sustento netamente objetivo. Como lo hemos podido analizar, desmenuzando todo esto, podemos encontrar de que se apunta a un examen más subjetivo que objetivo. Y de hablarse de una parte que está en mejores condiciones de probar o no, queda limitado el alcance de las mismas al suministro de la prueba que no puede hacer la otra parte. Es decir, la parte que por estrategia, por ineficiencia, decide no aportar la prueba, se le va a cargar sobre las espaldas a la otra parte, y el juez va a dar un miramiento distinto para esto. En ese contexto,
es de que se da un ámbito en el cual, si se aplica esa teoría, en vez de cumplir con un deber, yo señalaría que aquí esta actividad complementaria de suministro probatorio haría de que se señala de que se dé una inequidad, podría definirlo en esos términos en el proceso. Impone en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar determinados hechos la carga de hacerlo, mientras que el principio de colaboración conlleva a que tengan que aportar en este ámbito algunas cuestiones a considerarse. Muy bien, ahora vayamos ya a la tercera parte, que es analizar la propuesta normativa para esta figura. Como dije, hubieron dos propuestas en torno a esto. Una primera, que fue la generada el año 2018, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil del año 2018, el cual se consideraba dentro del artículo, como ustedes pueden ver, 196. Y es en ese contexto que dentro de este artículo 196 se consideraba este aspecto relativo a lo que es la carga de la prueba, que señalaba en esos términos. Salvo disposición legal diferente, la carga de aportar medios de prueba le corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, su defensa. Excepcionalmente, el juez establece que dicha carga le corresponde a una parte distinta a aquella que la ley le atribuye dicha carga. Para tal efecto, el juez debe emitir resolución debidamente motivada en la cual identifique e individualice las circunstancias particulares que justifican la dinamización de la carga de la prueba, notificando dicha decisión a fin de que la parte a la que se atribuye la carga de probar en un plazo no menor de 10 días pueda absolver y ofrecer los medios de prueba. La absolución y medios probatorios ofrecidos son puestos en conocimiento de la otra parte para que absuelva el traslado y ejerza su derecho de defensa. Con su absolución o su absolución del traslado, el juez emite resolución admitiendo o rechazando los medios probatorios de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Civil y, de ser necesario, convocará una nueva audiencia de pruebas en caso sea necesario. En ninguna instancia o grado se declara la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado judicialmente la inversión de la carga de prueba. Entonces, ¿qué cuestiones preliminares podemos identificar del contenido de dicho articulado? Podemos ver de que dicha propuesta de reforma normativa principalmente establece en este caso la generación del contradictorio para efectos, así se considera, para efectos de garantizarse, en este caso, escucharse la opinión de la otra parte. Pero lo comparto con ustedes. ¿Ustedes creen que si el juez asume la posición de emplear la carga probatoria dinámica, va a cambiar su posición por lo que escucha de una u otra parte? Del universo de un universo de 100 casos, yo creo que podría ser la excepción uno o dos casos, pero no. Dentro de la práctica judicial yo les puedo decir que no. Porque el juez, al adoptar una posición, como también se da en el caso de la prueba de oficio, el juez ya tiene una posición sentada en el proceso y simplemente va a cumplir con la formalidad que le puede establecer la norma. Pero ya tomó una decisión. Ya decidió actuar, emplear la teoría de la carga probatoria dinámica o, en este caso, si hablamos también del tema relativo a la prueba de oficio, el juez ya tiene una posición adoptada en este contexto. Entonces, simplemente cumplirá con una formalidad porque ya tiene una posición netamente adoptada, con todas las circunstancias que hemos podido identificar. Ahora bien, y dando un plazo de 10 días, bueno, para esto, para que pueda absolver y ofrecer los medios probatorios que considere útiles. Da un plazo para esto, para de esa manera
dentro de lo que es el contradictorio diferido, pueda atenderse lo que diga la otra parte. Ahora vayamos a lo que se señala ya en la segunda versión de esta norma que se dio a conocer en enero de este año. La segunda versión de esta norma ya cambia el orden del artículo y lo sitúa en el artículo 276. ¿Por qué? Porque se han incorporado, como les dije inicialmente, toda una suerte de normas, las cuales han sido incorporadas por todo este tema de la pandemia para poderse emplear los medios electrónicos dentro de un proceso civil oral por audiencias. Entonces, ¿qué dice la norma? Salvo disposición legal diferente, ya hasta ahí toda esa parte está igual. Vayamos a el segundo párrafo. A pedido de parte, el juez puede ordenar a la otra o a un tercero que aporte al proceso determinado medio de prueba, pudiendo hacer uso de sus poderes disciplinarios. Excepcionalmente, el juez establece que dicha carga le corresponde a una parte distinta de aquella a la que la ley le atribuye dicha carga. Para tal efecto, el juez debe de emitir resolución motivada en la cual identifique e individualice las particulares circunstancias que justifican la dinamización de la carga de la prueba, notificando dicha decisión a fin de que la parte a la que se atribuye la carga de probar en un plazo no menor de 10 días pueda absolver y ofrecer los medios probatorios que considere útiles. La absolución y medios probatorios ofrecidos son puestos en conocimiento de la otra parte para que absuelva el traslado y ejerza su derecho de defensa. Con o sin la solución, se emite resolución admitiendo o rechazando los medios probatorios de conformidad al artículo 272 y de ser necesario convocando a una nueva audiencia de pruebas en caso esta sea necesaria. En ninguna instancia o grado el juez declarará la nulidad de la sentencia por no haber ordenado judicialmente la dinamización de la carga de la prueba. ¿Qué situaciones podemos observar en esa nueva redacción? Que ya incluye en este contexto lo que es la oportunidad que es excepcionalmente dentro de lo que es la audiencia de pruebas. Porque partamos de algo, de que acá ya se está considerando dentro de un proceso civil oral por audiencia que trae el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, se está considerando de que la oportunidad en la cual el juez tendría y debería indicar y establecer esa resolución debidamente motivada, la cual va a ordenar, la cual va a señalar que va a aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica, tiene que ser dentro de la audiencia preliminar, después de fijarse, después de realizarse la admisión probatoria de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. Y si en caso esto no se da, es decir, si lo observa posteriormente, ya después de la actuación probatoria, va a tener que realizar una nueva audiencia de pruebas. Recordemos algo, que también el juez, si quiere actuar por oficio, tendrá que seguir el mismo procedimiento. Y esto lo establece el 10º Pleno Civil Casatorio dentro de las 12 reglas que ha establecido y dentro de esa búsqueda de la verdad y resolverse el caso en justicia, que lo señala muchas veces el 10º Pleno Civil Casatorio, y dentro de esa concepción epistemológica de la prueba de oficio para intentar explicar su aplicación. Entonces, ¿qué críticas podríamos realizar en torno a este proyecto de reforma del Código Procesal Civil? Lo primero que podría indicar en relación a esta última versión, que es la que existe, les presenté las dos, pero esa segunda versión, que señala, en primer lugar en el primer párrafo, que si se compara con el vigente artículo 196 del Código Procesal Civil, cambia y troca la mención de carga de probar por una inexacta carga de aportar medios de prueba. Este último sintagma me parece un poco más, en cierta manera, un poco más apropiado, pero tiene algunas deficiencias porque no engloba toda la complejidad del fenómeno del donus probandi. ¿Por qué? Porque no está circunscrito el donus probandi únicamente a la aportación de medios de prueba, sino también va dirigido a las fuentes
y a la práctica de la prueba. La parte final de la redacción sí mejora sin duda, al referirse correctamente a la pretensión o su defensa. Y así va apuntando a lo que se trata de una regla general residual de carga de la prueba. Pero considero que los problemas comienzan en el tercer párrafo, a partir del segundo y tercer párrafo, como lo hemos identificado, tirando en la borda todo lo anterior que lo estaba haciendo de manera aceptable, en relación a las reglas con las cuales se construye el onus probandi sancionada por el legislador, y de este modo se inclina como regla por el otro sistema de solucionar la falta de prueba al resolver. Es decir, confiere a los jueces la facultad de disponer en el caso concreto de otra manera las consecuencias perjudiciales, podríamos indicar, por la falta de prueba frente al pedido de una de las partes, pudiendo incluso hacer uso de poderes disciplinarios, que eso es lo que considero un poco más coercitivo en caso de su inobservancia. Y eso me lleva a pensar al artículo 10 del reglamento, del reglamento de organización y funciones del módulo corporativo de litigación oral, el cual también dentro del principio de colaboración procesal habla también de que el juez puede aplicar esos poderes, esa manera de coaccionar si las partes no contribuyen en cuanto a la resolución del conflicto. Entonces, es importante que consideremos en este ámbito estas circunstancias particulares que trae esto. Estas circunstancias particulares que traen esto y que en este proyecto de reforma del Código Procesal Civil, como dije, tiene cosas interesantes e importantes que considero que deben efectivizarse. Pero otras, dentro de la reducción de los plazos estrictos, hasta comunicaciones disciplinarias para que puedan abrir procesos los jueces, para su aprobación, y ahí va a venir un poco la demora que pueda tener su aprobación por parte del Congreso, de que va a generar una mayor inversión por parte del Estado, porque en materia civil va a tener que justificarse para que pueda cumplirse estrictamente esto, la creación de más órganos jurisdiccionales en materia civil para poder superarse la carga procesal y cumplirse con los lineamientos establecidos para la atención que señala este Código Procesal Civil, que fue una cuestión la cual no se observó en un primer término cuando se dio el Código Procesal Civil del año 93. Entonces, aquí de lo que podemos establecer es que se deja supeditada a la voluntad del juzgador que éste, en base a un parámetro débil, conforme lo explicado, por más fundada que sea la resolución del conflicto, por más uferismo que se incorpore dentro de esta nueva redacción al hablar de dinamización de la carga de la prueba, o por más que se anticipe el anuncio, poniendo entre comillas la promoción del contradictorio, y se den plazos para absolver, y se den plazos para ofrecer medios probatorios, y se confiere el traslado para ello, y se celebra otra audiencia de pruebas, se está violando de manera inexorable el derecho de defensa. ¿Por qué planteamos en algo? Volvamos al caso del taxista y su abogado, que plantearon su defensa en torno a todos los medios probatorios que éste ha podido obtener. Y pongamos que al final el taxista llega a probar los daños, llega a probar que la persona se escapó y todo esto, y sin embargo, el abogado, el demandado también presenta todas sus pruebas, y sin embargo el juez de oficio incorpora un medio probatorio, o en este caso, aplicando la teoría de la carga probativa dinámica, que se oficie a tal entidad o lo que sea, y esa prueba le favorece al conductor, el cual causó los daños y se escapó finalmente. Estaría proponiendo su propia teoría del caso ese juez, y por otro lado estaría cambiando el esquema de defensa que han establecido cada una de las partes, y la aplicación, considero, de esta clase de propuestas, y dejándose de lado lo ideológico que pueda traer esto, podría obedecer a pongámoslo en esos términos, a una visión netamente autoritaria y activista del modelo de justicia civil, que es lo que no deberíamos apuntar, y que a mi parecer viola el debido proceso cuando el juez rompe las reglas del onus probandi y perjudica a una de las partes. También
debo mencionarles que el proyecto de reforma de lo que es el Código Civil también contempla esa teoría de perdón, no es proyecto de reforma, sino anteproyecto, porque aún no se ha convertido en proyecto. El anteproyecto de reforma del Código Civil peruano, también que fue dado a conocer hace algunos años, en el artículo 1986, señala y propone, según las circunstancias del caso y siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir o distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla, incluida la carga de la prueba, por dolo o culpa. Entonces, estamos hablando de que aquí se perjudicaría a las partes, las cuales durante todo el proceso se ajustaron las conductas al derecho, a las pruebas que han podido obtener, amoldándose a las reglas de la carga de la prueba establecidas. Así presentaron su demanda. Y hasta entonces, incluso en el plano procesal, actuaron de acuerdo a las consecuencias que las asumen al plantear su defensa en ese contexto. Y entonces, el presupuesto exigido por esta norma proyectada eh, apunta, apunta, en este caso, para que el juez altere el unus probandi legal y que individualice e identifique las principales o particulares circunstancias del caso que la justifican y, en este contexto, hace de que esto genere una inclinación, como le he referido, de la balanza en ese proceso. Y se pueden encontrar soluciones de otra manera, eso es claro. El juez, en caso de que esto no se dé, puede aplicar las presunciones legales para no llegar a aplicar esta regla de la carga de la prueba. Puede aplicar las presunciones legales, puede aplicar reglas de conducta ya establecidas en el ordenamiento procesal civil, puede aplicar el 282, sin necesidad de invertir esto, porque las partes conocen qué medios de prueba tienen que aportar en relación a cada una de las pretensiones que se están dando. Y aquí, finalmente, ya para pasar a la última parte de mi disertación, cuando el juez altera las reglas del unus probandi, se da una situación peculiar. ¿Y cuál es? De que el problema lo va a tener ahora quien se encuentra sorprendido con la impresión o con la imposición de una supuesta carga probatoria en el pleno trámite del proceso. Y es decir, tendrá que salir a buscar nuevos medios de prueba para contrarrestar eso que se ha incorporado dentro de la instancia o circunstancias que puedan darse en el proceso. Ahora bien, vayamos ya para ir cerrando el tema del día de hoy en cuanto a las críticas que se hacen a esta teoría. Las críticas que van en este lado por diversos sectores, diversos autores y tratadistas que no se encuentran de acuerdo con la misma. Y es en ese contexto en el cual, dentro de esas críticas que se hacen a esta teoría, puedo señalar algunas que resultan válidas, que es en este caso la que señala que la asignación de las cargas probatorias entre las partes determina directamente el resultado de la controversia, ya que por regla general serán derrotadas por aquellas que no logren probar el hecho alegado. Eso lo refería Miquel Itarufo. Asimismo, él mismo señalaba que las excepciones a la regla continúa determinan el resultado y señalan quién debe de perder el caso si no pruebe el hecho que tenía la carga de probar y que no hubiera debido probar como regla general. Y finalmente el profesor Tarufo señala que no se explica por qué se introducen tantas excepciones a esta regla. Su justificación reside en la voluntad de facilitar en el éxito de determinado sujeto que difícilmente lo consigue. Y dentro de una obra en la cual justamente autores como Jordi Nieva Fenol, Jordi Ferrer Beltrán y Leandro Giannini, que es este libro denominado Contra la carga de la prueba, analizan este proceso y el prólogo justamente lo hace el profesor Miquel Itarufo, del cual me voy a permitir leer un pasaje que resume un poco su posición como lo he sostenido en la disertación de hoy día. Y él señala lo siguiente: se puede estar de acuerdo en la conveniencia de que el juez solicite a la parte que tiene la disponibilidad del medio de prueba que la practique en el juicio, señala, aun cuando en principio ella no tendría la carga,
pues de esta manera se aumenta la probabilidad de que la decisión sobre los hechos se base en todas las pruebas relevantes. Esta justificación, señala, parece razonable, especialmente en los casos como lo de la responsabilidad civil médica o protección de derechos de los trabajadores, donde normalmente la parte que debe probar el hecho constitutivo de su derecho no está en posesión de los medios de prueba que serían necesarios, de modo que se encuentra en la imposibilidad o en la extrema dificultad de proporcionar las pruebas cuya carga le corresponde. Sin embargo, aun cuando esta consideración es razonable, no sirve para justificar los fenómenos de los que estamos hablando. Es cierto que la adquisición de todas las pruebas relevantes para la decisión es, como se dirá más adelante, una finalidad que se persigue en el proceso. Sin embargo, en lo que parece cuestionable es que dicha finalidad se persiga mediante la inversión de las cargas de la prueba. En efecto, esto implica que si la parte que está próxima a la prueba, pero que no le corresponde la carga, no satisface la carga que le viene impuesta por el juez, porque no posee la prueba, por ejemplo, en cuestión, será derrotada en el juicio independientemente de cualquier otra consideración, y al mismo tiempo se determina la victoria de la contraparte que habría tenido la carga de probar el hecho, pero no lo ha probado. En esencia, señala la inversión de la carga de la prueba que debería afectar a la parte próxima a la prueba independientemente de su posición en el proceso, no parece ser el medio más adecuado tanto para garantizar que todas las pruebas relevantes sean incorporadas al juicio como para que la decisión se fundamente sobre la correcta determinación positiva o negativa de la prueba de hechos relevantes en el caso. Entonces, como podemos apreciar, claramente señala su posición discordante el profesor Michele Tarufo. Por otro lado, el profesor Jordi Ferrer Beltrán, dentro del mismo texto que les he hecho mención, señala que se distorsiona la forma en que las partes actúan al momento de iniciar un proceso y durante este, sino que afecta las reglas materiales establecidas por el legislador. Y en este contexto es que Jordi y Ferrer Beltrán señala claramente de que si se emplea, y él habla de incentivos que tendría la parte para poderse aplicar esto. Y señala que aplicarse la teoría de la carga probatoria dinámica no trae como consecuencia ello. Y señala claramente un aspecto, señala. En definitiva, señala, el deber de colaboración procesal de las partes en el proceso les daría la posibilidad de obtener ventajas por efecto de la carga de la prueba, de su lealtad probatoria, al no aportar pruebas que tienen disponibles o accesibles. Para evitarlo, el juez podrá invertir la carga de la prueba estableciendo incentivos para que la parte que dispone de elementos de juicio relevantes lo aporte. Pero señala claramente un aspecto. Esta posibilidad en manos del juez en ocasiones utilizada al momento de la sentencia, cuando la parte perjudicada, como lo vimos jurisprudencialmente, sea empleado por parte de la Corte Suprema dentro de las casaciones. Cuando la parte perjudicada no tiene ya la posibilidad de reaccionar, aportando pruebas que le permitan satisfacer la carga, ha dado lugar a fuertes y consistentes críticas por su afectación a la seguridad jurídica. Es decir, también no se encuentra de acuerdo y señala que el deber de colaboración procesal de las partes en el proceso vedaría la posibilidad de obtener ventaja por efecto de la carga de la prueba. Y es claro este aspecto, porque se van a generar situaciones de injusticia al distorsionarse de manera completa la regla de la carga de la prueba y además de no existir norma que determine cuándo procede la discrecionalidad del jugador para su aplicación. La norma que hemos analizado del proyecto de reforma no dice la situación concreta de cuándo aplicarse. Entonces, finalmente, ya para ya culminar el tema del día de hoy, vayamos a las conclusiones. Podemos establecer dos conclusiones de este tema. La primera, debemos admitir que con la incorporación de esta teoría de la carga probatoria dinámica, de la prueba, lo que se va a hacer es otorgarse un aumento al poder del jugador cuando tenga que resolver cuestiones donde falte prueba. Empero, la consecuencia indeseada no se agota en la mayor inseguridad jurídica que trae aparejada, ni en la violación del debido proceso.
esa potestad conferida al juzgador para crear reglas de juicio en caso concreto atadas a pautas débiles provoca un déficit en la motivación de defensa. Y es evidente, si aplica la teoría de la carga probatoria, la carga dinámica de la prueba, lo que va a traer como consecuencia es que el juez, aplicando esta, señalando que la otra parte tiene que probar con lo que presenta la otra parte o no, va a hacer que el juez no cumpla su tarea de motivar y simplemente se base más a este hecho. Y yo considero que el Congreso va a tener la tarea, aún no se aprobó esta norma, principalmente lo digo porque este Código Procesal, este proyecto de reforma del Código Procesal Civil trae acortamiento de plazos y más tareas para los órganos jurisdiccionales, que va a conllevar un aumento de presupuesto y la creación de más órganos jurisdiccionales civiles, porque si no se da esto, resultaría inviable, como los problemas que se vienen generando actualmente con la aplicación del nuevo Código Procesal Constitucional, que está haciendo que se convoquen a audiencias con la carga procesal existente en los órganos jurisdiccionales y sin la creación de órganos especializados en materia constitucional. Y yo pienso que aquí los legisladores deben tomar conciencia de que ni más ni menos estarían permitiendo a los jugadores que en casos que se deseen alterar esa ecuación, esa regla general de la carga de la prueba, ya no será la ley la encargada de darle la instrucción de cómo resolver ante la carencia de pruebas, sino serán los mismos jueces los que decidan si aplican o no las reglas que emanan de los propios legisladores, ¿no? Y yo considero que debe responder a dos preguntas. Una primera, la aplicación de esa teoría de la carga de la prueba que se está proponiendo dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, dentro de las otras cuestiones que yo resalto, el Código Procesal Civil de este proyecto de reforma, ¿va a mejorar la respuesta al sistema de justicia? ¿Ustedes creen que va a mejorar la respuesta al sistema de justicia esta propuesta del Código Procesal Civil? Principalmente en cuanto a la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica, menoscabará el derecho de defensa de las partes, tan solo el contradictorio, más aún, se está hablando de un contradictorio que puede resultar en cierta manera diferido o dentro de la audiencia, que la parte de las garras frías, si el juez va a querer aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica, no venía preparado para ello. ¿Y quiénes se van a beneficiar con su inclusión? ¿El proceso o una de las partes? Que son las preguntas que principalmente debemos formularlas y considerando otro aspecto con el cual hago el cierre, que en el Perú la teoría de la carga probatoria dinámica no es mayormente empleado por todos los jueces, son sectores pequeños. No hay mucha jurisprudencia por parte de la Corte Suprema en la cual se ha aplicado la teoría de la carga probatoria dinámica. Son pocos los casos, incluso en materia de contencioso administrativa, son pocos los casos en los cuales se han aplicado este tipo de circunstancias. En el ámbito administrativo, como lo presenté, Indecopi sí, cuando tenía esa competencia, lo ha aplicado. De su salud no conozco casos aún en los cuales se haya aplicado esta teoría. Y muy bien, y cierro con esto, cierro con este aspecto, de que el propio Jorge Peirano, en relación a esto, señala lo siguiente: se debe ser especialmente cuidadoso y estricto a la hora de valorar la prueba, alegándose que la parte se encuentre en una mejor situación para producirla, porque normalmente la misma también está en condiciones de desvirtuarla o de naturalizarla en su propio beneficio. Es decir, él tampoco considera que esta teoría de la carga de la prueba, de la carga dinámica de la prueba, realmente garantice el debido proceso. Muy bien, con esto culmino, me extendió el tiempo, pero era importante que explicara algunas cuestiones para que pueda entenderse este tema, el cual se está proponiendo dentro del proyecto de reforma al Código Procesal Civil. Si existe alguna pregunta, alguna duda, con el mayor gusto. Buenas noches. ¿Podría hacerle una pregunta al doctor? Buenas noches, lo escuchamos, doctor Villavicencio. Doctor, buenas noches. Excelente la ponencia. Una pequeña pregunta, si me permite. La teoría de la carga dinámica, como bien lo ha expuesto usted, teóricamente parece muy buena y explícita. El problema es la vía de los hechos en los casos concretos. ¿No cree usted, al incorporar con el nuevo Código Procesal Civil, algo de confusión o distorsión en el operador jurídico respecto
platos pueden ser un abreviado conocimiento, nada más. Bueno, en cierta manera concuerdo, podría generarse ese tipo de situaciones, porque, como lo señalé dentro de los fundamentos, para repensarse su incorporación al proyecto de reforma del Código Procesal Civil, esta teoría de las cargas probatorias dinámicas, como lo señalé también, el juez decidirá su incorporación o no después de la fijación de los hechos controvertidos y después de que se hayan admitido los medios probatorios ofrecidos por las partes. Es en ese contexto en el cual es de que, tomándose en cuenta que la oralidad en el proceso civil se aplica, como se lo ha señalado, en procesos de conocimiento y en procesos abreviados y también sumarísimos, en lo que pueda corresponder, porque la oralidad actualmente se viene aplicando en los procesos los cuales haga más eficiente el proceso. En otros en los que no se vea eso, simplemente no se va a aplicar, trae como consecuencia de que, ya lo dije, dentro del procedimiento el juez enuncie, expide una resolución, dentro de esa audiencia indique las partes, los motivos o fundamentos por los cuales va a aplicar esta teoría de la carga probatoria dinámica. Los escuchará y de acuerdo a eso resolverá lo pertinente. También lo puede hacer de manera diferida. Y acá me da la oportunidad a hacer referencia a lo que refería Luis Alfaro, nuestro amigo Luis Alfaro, en relación a las consecuencias que trae un contradictorio diferido, que es que principalmente no garantiza el contradictorio. ¿Por qué? Porque simplemente se cumple con una formalidad y el juez ya adoptó esa decisión al emitir la resolución y decidir actuar en el caso de aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica o en el caso de un medio probatorio de oficio. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Buenas noches, ¿me escucha? Bueno, sí, doctor Guamaní, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo de antemano por la ponencia y por la respuesta. Una inquietud, hablando de las pruebas, es procedente que instantes antes de la audiencia, se pueda presentar, digamos, una prueba última, muy aparte de las pruebas que se ha dado en la demanda, y la magistrada lo declare improcedente, ¿no? Improcedente, pero sin embargo, improcedente, pero lo admite como prueba de oficio. Entonces, mi duda es, lo declara improcedente, pero lo admite como prueba de oficio. Entonces, al final en la sentencia, ¿eso es valedero para que tome en cuenta para aplicar en la sentencia? Y la segunda pregunta es, en ese caso, al solicitarle la prueba de reposición, ¿se puede, digamos, velar por la reposición? ¿Cuál sería ahí la salida? A ver, muchas gracias por la pregunta, doctor. Me lleva a hablar un poco del 10º Pleno Civil Casatorio y referirnos a la 6ª regla del 10º Pleno Civil Casatorio, la cual señala, y con la cual yo no me encuentro de acuerdo, lo dije en alguna disertación que le he dicho en este mismo espacio, en la cual señala de que el juez puede considerar como prueba de oficio aquella prueba que ha sido declarada improcedente o cuando la parte está en rebeldía. Es decir, estamos hablando, como en el caso que usted señala, una prueba la cual no fue admitida por improcedente, pongamos por el aspecto relativo a la extemporaneidad, ha sido presentada fuera del plazo, entre otro tipo de circunstancias. El 10º Pleno Civil Casatorio señala que sí, pero partiendo de que la prueba de oficio es una facultad y no un deber del juez. Si el juez opta por optar prueba de oficio, también se encontraría habilitado para ello. Tendría que cumplir nomás con algunas circunstancias, que es citar la fuente de prueba, que es por otro lado mantener, bueno, en esa 6ª regla no considero que haya excepcionalidad porque se salta esto, pero principalmente pongámoslo en el aspecto relativo a motivar la fuente de prueba y motivar por qué está aplicando esa prueba de oficio. En ese contexto es que el juez tendrá que cumplir con el parámetro de motivar, de citar la fuente de prueba, y hay que tomar en cuenta otro escenario. Si es que la prueba se ordena dentro de la oralidad aplicada al proceso civil, dentro de un módulo corporativo de litigación oral, o se hace en un despacho tradicional. Si es dentro de un módulo corporativo de litigación oral en materia civil, acá se va a dar una situación, la cual es de que esbozará esto dentro de la audiencia preliminar. Excepcionalmente puede hacer una audiencia de pruebas. Si es dentro de un despacho tradicional, tendrá que emitir una decisión en la cual indicará esto, indicará por qué actúa la prueba de oficio, lo podrá indicar también en audiencia,
pero si lo hace fuera de la audiencia en un auto, tendrá que otorgar un plazo para el contradictorio. Entonces, en ese contexto, aunque yo no estoy de acuerdo con ese punto, sí sería válido, pero cumpliendo con los requisitos de citar la fuente de prueba y de motivar por qué está actuando ese medio probatorio de oficio. En torno a su segunda pregunta, doctor, yo no consideraría que tendría que ser una reposición. Ya el 10º pleno también lo habla en ese extremo y habla de que tiene que ser una apelación sin efecto suspensivo. Se tiene que formar un cuaderno para que sea visto por la instancia superior. En ese contexto estamos hablando que la decisión que se va a emitir es un auto y como consecuencia puede ser atacado mediante el recurso de apelación. Bueno, creo que si no existe ninguna otra pregunta, quiero, agradecerle la invitación. Si me permitiese solo un agregado, si fuera tan amable. Sí. Le escuchamos, doctor. Escuchando más o menos la inquietud y al admitirse como prueba de oficio, y Sí. esta va a ser tomada en cuenta para la sentencia, entonces no estaría vulnerándose el derecho a la contradicción, ya estaría dejando en indefensión, porque ya no habría contradicción ya en este caso. ¿Está hablando que lo aplica dentro de la sentencia, la prueba de oficio? Sí, en este caso, por ejemplo, tengo un caso en el cual la magistrada lo ha admitido. Ahí sí, doctor, si lo aplica en la sentencia, evidentemente no cumple con la observancia del contradictorio. Y puede ser un argumento para la apelación de la sentencia, doctor, si yo la emitió dentro de la sentencia. Podría ser un argumento, tome el 10º pleno civil casatorio, tome el propio texto del artículo 194 vigente, ¿no? Eso es lo que le podría referir. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, si no existe ninguna otra duda, ninguna otra interrogante, quiero agradecerles a todos por su participación. Te autorizo para los que han asistido que puedas compartir las diapositivas. Y asimismo voy a acompañar un texto que lo publiqué en agosto de este año en la revista Actualidad Civil, en la cual justamente abordo ese tema relativo repensando la teoría de la carga probatoria dinámica. Quiero agradecerles a todos haberme acompañado el día de hoy, que me han seguido durante todo el tiempo que me he extendido y desearles a todos un feliz año nuevo, a todos los amigos que forman parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, a todo el equipo, al doctor José Antonio Nogueira, desearles un feliz año nuevo a todos, un fuerte abrazo y que sea mejor que este año. Muchas gracias. Gracias, doctor. También en nombre del doctor José Antonio Neiro Flores, nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo de siempre a EFAJA Lima, por su gran aporte académico. Muchas gracias, doctor, y un feliz año 2022. Igualmente, y un fuerte abrazo. Un feliz año a todos. Gracias.